Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al programa de la Semana por la Legalización y la Despenalización del Aborto del 22 de septiembre al 26 de septiembre, aquí organizado por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la doctora Rosa Elvira Cedillo Villar con una ponencia muy interesante titulada Perspectiva feminista sobre los datos de aborto en México. Y antes de darle los micrófonos a nuestra invitada, voy a permitirme leer su semblanza curricular para que podamos conocer un poco más de ella. Rosa Elvira Cedillo Villar es licenciada en Sociología y Derecho por la UNAM. Es maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. Cuenta con una certificación en Población y Salud por la Universidad de Victoria, Canadá. Durante su experiencia laboral en el área sociodemográfica, ha trabajado en temáticas de migración, educación, mercados de trabajo, cuidados, economía feminista, economía generacional y mortalidad. Ha laborado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como jefa de proyecto en la UNAM y el Colegio de México como asistente de investigación y como profesora de asignatura de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES Aragón de la UNAM. Actualmente es docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bienvenida, doctora Elvira. La escuchamos, los micrófonos son todos suyos. Eh, Primero, Ana Cristina, muchas gracias por la invitación. Bueno, la ponencia, como bien lo menciona, se llama Perspectivas feministas sobre los datos de aborto en México. Para mí es un gusto participar en esta edición, ¿no? Del seminario por la despenalización y legalización del aborto. Em, este proyecto de investigación surgió justamente a partir de la invitación del año pasado, cuando me invitaron a empezar a trabajar estos datos sobre, digamos, sobre el aborto, ¿no? En el marco de este mes justamente, ¿no? Entonces, lo he seguido trabajando con otra colega de la Universidad Autónoma del Estado de México, también demógrafa y actuaria. Es la doctora Juliana Sánchez Román, no, Román Sánchez, discúlpenme. Ella también es demógrafa, y pues ahora le hemos dado un giro completamente sobre los derechos sexuales y reproductivos, ya que es bien curioso porque este año se hizo la Conferencia Internacional de Población en Brisbane, en Australia, a la cual asistí. Entonces, uno de los temas que se discutieron en esta conferencia internacional que se lleva a cabo 4 años, digamos, todos los demógrafos acuden, pero uno de los temas y de lo que se mencionó es que el tema de los derechos sexuales y reproductivos había sido abandonado por los demógrafos, ¿no? Y que hacía falta la introducción de una perspectiva desde los derechos sexuales y reproductivos. Y para mí fue, wow, dije, wow, estuvimos discutiendo eso hace un año, ¿no? Y está pasando que a nivel internacional hay un abandono de un interés por mostrar todo el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Y también comenté hubo una reunión sobre estos temas con el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, em, donde yo mencioné que pues México en 2021 quitó la pregunta en el cuestionario sobre los tipos de muertes relacionadas con el aborto, ¿no? Y esto pues es algo grave porque esto implica que no se le puede dar seguimiento. Bueno, este es el contexto un poquito de cómo surgió esta presentación. La presentación está dividida en 4 partes, en antecedentes, algunas consideraciones conceptuales y sobre los datos de aborto y algunas recomendaciones, ¿no? Em, bueno, primero tenemos que recordar, siempre me gusta recordar en mis diplomados, cursos, porque bueno, trabajo en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Esta universidad surge con una postura súper feminista, ¿no? Yo diría que en México es una universidad que explícitamente es feminista, ¿no?
Por eso fue nombrada como Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y lo que me gustaría recordar es que a veces se da por hecho que los tiran desde siempre, ¿no? Y tenemos siempre que recordar que, por ejemplo, el debate en torno a los derechos sexuales y reproductivos, pues tiene, digamos, surge en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas en el Cairo, ¿no? Entonces, hacemos la cuenta, pues no tenemos tanto tiempo, apenas básicamente 31 años, donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de hombres, mujeres y todes, ¿no? Entonces, em, y acá, y es hasta 1995 en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, donde se dice, los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre los temas relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Entonces, hasta Doctora, 1900, perdón, ajá, no se ve la presentación, no sé si ya sí empezó a proyectarlo, pero ahorita no se ve. ok, déjenme volver a compartirla. Ay, Sí, disculpe. sí, 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 no hay problema. A ver, díganme si ya se ve. Ahí ya se ve, ahora Ok, sí. déjenme ver si la puedo pasar. Ahí Listo. está, Ya sí. listo. Ok, bueno, Gracias. entonces, y en 1995, o sea, ya explícitamente se reconocen dentro del marco de los derechos, digamos, de Naciones Unidas, la, la posibilidad y la capacidad de que las mujeres decidan sobre cuándo, cómo, ¿no? De tener o no tener hijos. Y aquí entra el derecho justamente al aborto, ¿no? Em, entonces, Em, es interesante, por ejemplo, que en España se discutió en 2010, o sea, es relativamente reciente, y lo pongo el ejemplo de España porque España es un país casi tan católico como México, ¿no? Y ahí se habla, se discute sobre la no penalización, es decir, la legalización del aborto, ¿no? ¿Y por qué es diferente despenalización que legalización, ¿no? La despenalización quiere decir que las mujeres no van a ser, digamos, sentenciadas ni llevadas a cabo por la comisión de un delito en materia penal por realizarse un aborto. Pero entonces esto deja incompleto el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque se reconoce el aborto como delito y no se elimina del marco jurídico en materia penal. Cuando se elimine, hablaremos de un pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, porque el aborto es, digamos, un derecho de cualquier mujer de, digamos, en su ejercicio libre de su salud sexual y reproductiva. Entonces, en España lo que se discute es que el aborto no es un tema penal, sino es un tema de salud pública, ¿no? O sea, el decidir sobre tu salud sexual y reproductiva es un derecho que debe de ser cuidado y protegido por el Estado en materia de salud sexual y reproductiva. No es un tema ligado a la religión, no es un tema donde se le dé punitividad al acto de cometer o no un aborto. Este debate es súper interesante porque ahí justo se mezcla con la perspectiva feminista, donde dicen, a ver, aquí estamos hablando de un tema de derecho. Tenga derecho a ejercer de manera plena, consciente, autónoma, libre sobre su salud sexual y reproductiva. Entonces, aquí en 2007 hablamos sobre la interrupción legal del embarazo. No se quita completamente digamos, de los códigos penales en México el aborto, sino solamente se dice que pues, se puede, en el caso primero de la Ciudad de México, se puede realizar un aborto antes de las 12 semanas de gestación del feto. Hay un debate súper amplio sobre esto. Entonces, solamente, y se dan las causas penales
por las cuales se puede, digamos, evitar que la mujer sea castigada y sancionada en materia penal. Esto es diferente, ¿no? Porque aquí hablamos que en el marco legal mexicano, en el derecho penal, se sigue punitivizando a la mujer por decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, si nosotros vemos los debates que se dan en torno a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, vemos que el 80% de los debates se sustentan en, eh, digamos, cuestiones sobre si el feto ya es un ser vivo, si es, digamos, hay una cuestión religiosa donde es matar o no matar a una persona, y se habla sobre el derecho a la vida, ¿no? Pero casi no hay un debate sobre el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres, todos y todes, ¿no? Eh, entonces, cambiar o sea, ver al aborto desde la perspectiva de la política pública, específicamente en materia de salud sexual y reproductiva, sí hace un cambio. Porque ahí estamos hablando, donde, bueno, no solamente las mujeres, sino todos, ¿no? Tenemos autonomía, libertad, derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, nuestros patrones reproductivos, ¿no? Incluido actualmente, por ejemplo, que muchos chicos dicen, bueno, ¿existe la posibilidad de ser asexual? Sí, parte de los derechos podría ser que pueden ser asexuales, pueden decidir tener o no tener hijos y pueden decidir, digamos, vivir de su sexualidad de la manera que ellos decidan, siempre y cuando no afecten los derechos de otros y también sea de una forma informada, ¿no? En un marco en términos de salud pública. Entonces, aquí hablamos de una ciudadanía íntima, ¿no? Y esa ciudadanía íntima, o sea, que se logra esa ciudadanía íntima cuando los ciudadanos justo tienen acceso pleno a sus derechos sexuales y reproductivos. Y entonces hay un goce y ejercicio de estos derechos, ¿no? Y se olvida, ¿no? O sea, se deja de lado ya de manera plena la no penalización porque no hay una causa penal que perseguir eh, en materia, por ejemplo, de aborto de forma específica, ¿no? Entonces, este es el marco conceptual, ¿no? Que a mí me gusta, o sea, que ya he ido articulando cada vez más en este proceso de investigación de por qué, o sea, por qué me interesó mucho trabajar el aborto como un indicador de de este conjunto de derechos, ¿no? Actualmente hablaba justo ayer o antier con esta profesora que queremos hacer la investigación, em, que no solamente es el derecho al aborto, ¿no? Sino también, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, eh, bueno, yo como demógrafo estoy muy preocuperino, específicamente de las mujeres, y esto ya está afectando a la población joven, o sea, quiere decir a los jóvenes de 15 a 29 años, las chicas están muriendo a edades tempranas, o sea, no lo desarrollan de manera inmediata. Recuerden que 9 de cada 10 hombres son portadores de VPH, ¿no? Y 8 de cada 10 mujeres también, y esto se desarrolla no en el momento en el que ocurre el contagio, sino mucho tiempo después, cuando ya se tienen lesiones en en el cervix, ¿no? Em, y hay datos elevadísimos de mortalidad en este tema, ¿no? Entonces, y poco se está haciendo. Entonces, es bueno, los chicos y chicas de este país, los jóvenes, están teniendo de pleno acceso a sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué se está dando esta mortalidad cuando es 100% evitable si tuviéramos una política de salud pública en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que incluyera, por ejemplo, la vacuna de los jóvenes, hombres y mujeres, de VPH, ¿no? Eso es un derecho, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un procedimiento al aborto informado, donde los chicos pudieran decidir, jóvenes, si hacer o no realizarse el aborto. También quitar este estigma ligado al derecho a la vida, decir, bueno, estás matando a una persona, ¿no? Em, ¿Por qué esto es
digamos, como un poco falaz. Yo no estoy diciendo, se debatió, ¿no? Que antes de las 12 semanas, pues todavía es un desarrollo embrionario, entonces es posible llevarlo a cabo, ¿no? El aborto. Y me parece que eh, este término, ¿no? De las 12 a 14 es posible eh, llevar un procedimiento sin riesgo para la vida de las mujeres, el procedimiento de aborto, ¿no? Entonces, pero entonces tomémoslo de parte de un enfoque de salud pública y no ligado a los estigmas, a los tabús de nuestra sociedad en materia de derechos sexuales y reproductivos. Porque, por ejemplo, en México, como ya les dije, está aumentando no solamente la mortalidad por cáncer cérvico uterino, ¿no? Eh, también está los datos de aborto, pues ya no los tenemos a partir del 2021 y ligeramente en algunas entidades por acentuar estos derechos sexuales y reproductivos, se ha incrementado ligeramente en algunas localidades la mortalidad materno-infantil. Y todos estos datitos nos refieren a tener acceso a derechos sexuales y reproductivos. Entonces, algunos datos sobre el aborto, ¿no? Yo estimé las tasas de crecimiento anual de aborto en México. Esto quiere decir si ha aumentado o no, porque ha habido como un debate falaz, ¿no? Que dijeron, bueno, se va a aprobar el aborto, ¿no? En la Ciudad de México y entonces todas las mujeres van a ir desesperadas a realizarse un aborto, ¿no? Esto es un debate falaz de algunos medios amarillistas y de digamos, de algunas personas que pensaban o piensan también esto es algo que se tiene que derruir, que, o sea, si se aprueba o se legalice el aborto, inmediatamente las mujeres van a ir despavoridas a practicarse un aborto. Si se quita, estas discusiones falaces y se le da un enfoque en las mujeres que se han practicado un aborto. En mi caso, he acompañado a algunas compañeras, ¿no? En este proceso, pues no es un proceso fácil, no es un proceso de decisión que digas, ah, sí, mañana me quito, me saco un feto, ¿no? Sino también hay, eh, digamos, estragos emocionales que sufre la misma persona que se practica un aborto antes, durante y después, ¿no? Tampoco es algo que se digan, ah, sí, todos los días me voy a realizar un aborto porque hay otra falacia, ¿no? Que los jóvenes o los adolescentes descuidados, pues, o sea, es como si fueran a practicar todos los días el aborto, ¿no? Entonces, esto también es falaz porque incluso los daños para desde el medicamento hasta la extracción del feto, ¿no? Em, no es un procedimiento sencillo, no es algo que digas que no cause, por ejemplo, desequilibrios o desajustes hormonales en caso de la toma de las pastillas, ¿no? Y también los procedimientos ya quirúrgicos de aborto, pues no es algo tan sencillo para vivir o experimentar, ¿no? Entonces, estos datos, la tasa de crecimiento anual de aborto demuestra esto. O sea, básicamente la tasa está demostrando que hay una tendencia a la baja. Si hubo algunos periodos de repunte, como en 2008, en 2009, en el 98, ¿no? En el 2019, ¿no? Principalmente y esto en el resto del país. México es el color morado, ¿no? Y el moradito claro o lila es la Ciudad de México. Incluso este es un dato súper interesante porque mientras en el resto del país, justo por no tener una despenalización del aborto, pues obviamente los picos son más altos. O sea, esto quiere decir que entre más se niegue el derecho a realizar un aborto digno, ¿no? Un aborto dentro del marco jurídico, pues lo que hacen es que se produce una mortalidad eh, por este tipo de causa, ¿no? En el caso diferente a la Ciudad de México, incluso en 2006, las tasas de crecimiento anual del aborto iban a la baja, ¿no? Y acá se presentan ligeros repuntes estacionales, pero también ligados mucho a que cuando se aprueba en la Ciudad de México, otras entidades deciden este,
venir a la Ciudad de México y llevarse a cabo aquí en Ciudad de México el aborto de forma eh, legal, ¿no? Sin un proceso a través del ILE, ¿no? Interrupción legal del embarazo. Entonces, bueno, pues estos son los datos. O sea, las mujeres, con esto quitamos el mito, no van a ir despavoridas a realizarse un aborto. El proceso de aborto no es algo sencillo que pienses así como que me voy a comer una paleta o un dulce, ¿no? Hay estragos antes, durante y después, y los datos demuestran que hay una tendencia en la parte aquí lineal. De hecho, en las tasas de crecimiento iban a la baja, es decir, si hubiera un proceso de legalización o despenalización del aborto a nivel nacional, realmente el aborto iría a la baja y no tendría una tendencia creciente, ¿no? Esto es derruir un mito sobre este tema. El otro es en términos absolutos, ¿no? Aquí estoy señalando el número de abortos en México desde 1990 a 2021, ¿no? Esto no es una tendencia alarmante, aquí solamente tenemos que abortos en todo el país, ¿no? En 2021, 8.322 abortos en todo el país. Si nosotros lo comparamos esto con el tamaño poblacional de 1990 y de 2021, realmente, que es esta tacita, lo ven en color anaranjado, ya la tasa, quitando el efecto poblacional, pues no es alta y prácticamente ha permanecido constante a lo largo del tiempo. Entonces, esta idea, por ejemplo, de que eh, legalizar el aborto, ¿no? E incluirlo dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos y como un tema de salud en materia sexual y reproductiva, pues no es incentivar básicamente eh, a que se lleve a cabo este procedimiento, sino ponerlo justo en la vasija precisa, ¿no? En donde se puede, por ejemplo, los jóvenes eh, hacer ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, todas las personas eh, dentro ya del marco, en la discusión de estos derechos sexuales y reproductivos. Incluso hemos debatido, por ejemplo, si los niños tienen derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y cuándo empezar, por ejemplo, los procesos de educación sexual. Y yo digo, bueno, todos los niños, a partir de que están en la pubertad, ¿no? Empiezan a ver el funcionamiento de sus órganos sexuales y reproductivos, empiezan a sentir atracción, digamos, por distintos géneros, empiezan a descubrir su orientación sexual, deberían de tener derecho a una educación sexual y reproductiva que les sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es no pensar, por ejemplo, que los niños no tienen sexualidad y señalar a la sexualidad como un tabú, ¿no? Es importante que se hablen de estos temas, incluidos el aborto, las enfermedades de transmisión sexual, las formas, por ejemplo, de anticoncepción, digamos, los preservativos, ¿no? De barrera, ¿no? Tanto para hombres, para mujeres, los riesgos, pero esto también implicaría tomar este marco de derechos desde la salud pública, ¿no? Aquí tenemos en esta gráfica 3 las tasas de aborto por cada millón de mujeres, ¿no? Entonces, para la Ciudad de México en azulito y para el resto del país en moradito, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el 2021 la tasa era alrededor poco más de 400 abortos por cada millón de mujeres. O sea, imagínense, menos o cerca de 400 abortos por cada millón. O sea, el dato de aborto, o sea, los digo, es como quitar con datos estos prejuicios, estos estereotipos, estos tabús, ¿no? Decir, son demasiados, están creciendo muchísimo. Sí tenemos una ligera tendencia a la alza y esto lo muestran las tendencias. En este caso hice una línea de tendencia polinómica, ¿no? Pero tienen una ligera tendencia a la alza,
pero esto también es producto del efecto poblacional, ¿no? Entonces, y recordemos que desde el 2020 hasta el 2030 México va a tener el mayor volumen de población joven, es decir, quiere decir en edad reproductiva, ¿no? Eh, más alto en la historia bueno, en nuestra historia reciente, ¿no? Y de ahí pues vamos a entrar a un proceso de pleno envejecimiento después de 2030. Entonces, esta ligera tendencia al alta justamente está afectada por la población, el volumen de población joven que tenemos en este momento, ¿no? Joven y en etapa reproductiva, ¿no? Entonces, es cuando más deberíamos de pensar justamente en este enfoque de los derechos sexuales y reproductivos desde la salud pública, un tema de salud pública. Entonces, aquí en la gráfica 4 vemos las tasas de mortalidad por aborto en México desde 1990 hasta el 2022, ¿no? Y vemos que la mortalidad por aborto ha descendido, la línea de tendencia se encuentra en verde, ¿no? Es decir, cada vez se va abatiendo más esta mortalidad por aborto. Entonces, si yo tuviera que presentar esto como un informe de derechos sexuales y reproductivos ante Naciones Unidas dentro del marco de la Agenda 2030, diría que está disminuyendo la mortalidad por aborto, ¿no? Claro, tenemos ciertos repuntes, por ejemplo, en el 2020 y en el 2022. em, y esto, digo, bueno, esto no se ha estudiado, ¿no? Demográficamente, por eso les digo que en la conferencia hablaban de por qué, bueno, estuvimos trabajando con un grupo de jóvenes investigadores sobre los efectos del COVID y la pandemia, ¿no? Y una de las cosas decíamos que los hogares o los resultados es que en México se pensó que tal vez los hogares eran un espacio seguro, ¿no? Espacio más seguro en México, porque las mujeres sufren diversas violencias en este espacio, en el hogar, y esto había hecho, por ejemplo, que eh, habían aumentado ligeramente los embarazos, pero también fue muy interesante ver cómo también había aumentado la mortalidad por aborto. Es decir, tal vez hubo algún tipo de violencia dentro de los hogares en México, donde pudo haber sido una violencia, digamos, en términos sexuales, ¿no? Donde hubiera, digamos, violencia por parte de la pareja, ¿no? Eh, de tener relaciones sexuales y tal vez no estaban 100% seguros de tener o no tener hijos, ¿no? Entonces, también esto es un tabú y no se habla en materia de derechos sexuales y reproductivos, o no se habla desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, porque los datos, por ejemplo, actualmente estoy realizando un trabajo comparativo entre la India, México y Brasil, ¿no? De sobre violencia de género y violencia de género en los hogares y por la pareja, y estos tres países son los países que tienen eh, una incidencia mayor de violencia, em, digamos, en la pareja, de violencias de tipo o, digamos, no solamente sexual, pero de diferentes tipos de violencias cuando se da una relación de pareja, ¿no? Entonces, esto pues nos está ya dando un indicador, ¿no? De que tener al tema de los derechos sexuales y reproductivos como un tema tabú del cual no hay educación, del cual no se hace público, no se maneja, no se habla, no se dialoga. No se señala, por ejemplo, que aunque estés viviendo con una pareja, puedes decir un no a tener o no tener relaciones sexuales, ¿no? A pesar de que vivas con esa persona en la misma casa, ¿no? Y que esto es un derecho, porque nadie te puede violentar en tu esfera más íntima, por eso hablamos de la ciudadanía íntima, ¿no? Y aquí está el dato triste, ¿no? El dato triste es, y yo lo pregunto, ¿qué pasó con las estadísticas sobre aborto, ¿no? Urgente lograr que la Secretaría de Salud reporte los datos, ¿no? INEGI
dejó de reportar este conjunto de datos, que es el conjunto de datos 6 de defunciones fetales ocurridas en la entidad por tipo de parto o aborto, según procedimiento de expulsión o extracción, ¿no? Es decir, la Secretaría de Salud tenía la obligación dentro del cuestionario de salud de registrar los tipos de aborto según procedimiento. Y esto se hizo un cambio en el certificado de muerte fetal y se habla de una actualización de este certificado de muerte fetal por parte de la Secretaría de Salud y desapareció el tipo de aborto, ¿no? Entonces, el INEGI ya no pudo recuperarlo, y entonces ya no hay un reporte para darle seguimiento a esta serie que yo les ponía aquí, que es la tasa de aborto por cada millón de mujeres, para tener el dato específicamente de cuántos abortos se llevan a cabo, de qué tipo, ¿no? En qué institución, eh, para poder ver si hay un alza, si hay un decrecimiento. Y este dato, pues justamente es como un semaforito que nos permite indicar si las mujeres, pues uno, se pueden, eh, pueden llevar a cabo este procedimiento, eso, porque que ellas decidan de forma autónoma realizarse un procedimiento de aborto antes de las 12 semanas no tendría que ser una causa penal en un contexto en donde las mujeres tuvieran acceso pleno a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, em, cuando planteamos incluso en la Conferencia Internacional de Población, yo les decía, esto ya es una cuestión de violencia institucional. ¿Por qué? Porque tal vez, o sea, dicen, bueno, pues este dato no es importante y solamente se gasta presupuesto, ¿no? Pero ese dato es importante porque es un indicador que permite dar seguimiento a un derecho sexual y reproductivo de las mujeres a llevarse a cabo un procedimiento de manera digna en un marco donde ellas tienen derecho a vivir de manera plena su sexualidad y su reproducción. Entonces, bueno, acá yo solamente con base en el dato histórico, no en la serie histórica, yo hice una estimación de qué es lo que pasaría a nivel nacional y Ciudad de México para las tasas de aborto, ¿no? Bueno, esta es básicamente también, bueno, quería dar algunas recomendaciones y les voy a mostrar en vivo y a todo color cómo aparece espero que sí se vea el cuadrito del sitio de INEGI, ¿no? Eh, sí se ve el cuadrito del sitio de INEGI. En la diapositiva, Ah, sí, no, sí no, está no, bien. directamente en el sitio. Déjenme leer. No, Lo estoy moviendo. ahí ya se ve, sí, Ok, ya. perfecto. Bueno, este es el sitio directamente de INEGI. Se me hace interesante mostrar cómo es que pueden acceder a estos datos, ¿no? Esto es en programas de información. Después aquí en registros administrativos tenemos estadísticas vitales. Aquí nos vamos a estadísticas de defunciones fetales, ¿no? Y aquí en estadísticas de defunciones fetales podemos ir a los tabulados. En estos tabulados, el cuadro 6 es precisamente este que les estoy mostrando de funciones fetales ocurridas en la entidad por tipo de parto o aborto, según procedimiento de expulsión o extracción, ¿no? Este indicador es el que registraba eh, los tipos de aborto, ¿no? Y acá justamente está el letrerito que dentro de las notas que les mostré en la presentación, ¿no? Esto ya a partir del 2026 ya no se actualizará este tabulado por un cambio en el certificado de muerte fetal, ¿no? Entonces, esta serie, por un cambio en el certificado de muerte fetal, pues ya no se le puede dar seguimiento desde 2022, ¿no? Entonces, y todos los demás, por ejemplo, este, tabulados, sí se pueden seguir, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto también afecta este cambio en el 2021
afecta este cuadro que es el cuadro 11 de funciones fetales por residencia habitual de la madre y causa de defunción, ¿no? Eh, el tipo de aborto digamos, se codifica dentro de una muerte gestacional, ¿no? Pero ya no podemos diferenciar eh, cuándo se da por aborto o no. Entonces, es, em, es muy relevante, pues, esta desaparición y tampoco, pues, no se ha manifestado en amplios espacios de difusión qué ha pasado con esta situación, ¿no? Les voy a compartir, voy a regresar a la presentación solamente para dar las conclusiones. Déjenme ver si puedo yo mover nada más el cuadrito y ya vuelvo a la presentación. ¿Ya están viendo la presentación otra vez? Sí, otra vez, Ok, sí. perfecto. Entonces, a partir de todo este trabajo, que les digo, les agradezco mucho porque justo empecé a reflexionar sobre estos datos y después ya le incluí la perspectiva feminista y después la parte de derechos sexuales y reproductivos y como que ya se está armando un poquito mejor ligado a otros indicadores, no solamente al aborto, sino, por ejemplo, lo que les decía, la mortalidad de las mujeres específicamente por cáncer cervicuterino, ¿no? Estoy intentando ver, por ejemplo, tal vez temas, algunas enfermedades de transmisión sexual, si ha aumentado la mortalidad entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, estoy todavía construyendo este marco de estos indicadores que me permitan reflejar si hay un acceso o no a estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Bueno, pero hasta el momento se me han ocurrido algunas recomendaciones, ¿no? Cambiar el enfoque del aborto hacia los derechos sexuales y reproductivos, o sea, no como una causa de tipo penal, sino como un derecho a tener digamos, este marco de derechos dentro de la salud pública, sexual y reproductiva, ¿no? Como una obligación de que el Estado garantice, cuide, ¿no? El Estado y todas las instituciones garantice, cuide. Y esto también dentro de la reforma, los derechos sexuales y reproductivos también entran dentro del marco de los derechos humanos, la reforma que se da en 2011 en materia constitucional a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante tejer ese entramado, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, marco de los derechos humanos y tomar al aborto dentro de la salud pública como un tema de derechos. El aborto como un tema de salud pública, no un tema con, digamos, todos estos tabús religiosos, esos tabús sobre la sexualidad, ¿no? Eh, el texto de Tótem y Tabú, ¿no? Decían, por ejemplo, que la sexualidad, o sea, es un tema que poco se habla de manera pública y de ahí la importancia de la perspectiva feminista de la ciudadanía íntima, decir, bueno, Simone de Beauvoir señalaba que uno de hay que hacer lo privado público, ¿no? Entonces, y esto significa, hay que discutirlo, hay que decir, o sea, no solamente, por ejemplo, de las relaciones de pareja, entre todos, ¿no? Cualquiera sea la orientación sexual, es un tema que si bien no tenemos que, o sea, no se nos tiene que preguntar, yo les decía, por qué las personas tienen que decir, soy Elvira, soy mujer y soy hetero, ¿no? O soy lesbiana, ¿no? O sea, digo, no, o sea, cuando una persona es heterosexual, no se le pregunta eh, eh, sí, o sea, o sea, no se le cuestiona, mejor dicho, si es hetero o cuál es su orientación sexual. Sin embargo, por ejemplo, a una persona de la comunidad, o sea, práctica cuestas, ¿no? Entonces, y eso no tendría que suceder porque también el marco de derechos sexuales y reproductivos te dice que cualquier persona tiene derecho a experimentar su sexualidad desde el género y la perspectiva de orientación sexual que más la acomode. Entonces, eso implica tomar el aborto y otros temas desde la salud pública, no un tema desde el tabú hacia la sexualidad. Entonces, caminar hacia la no penalización,
¿no? O sea, quitar el aborto como un tipo penal dentro de este marco de derechos sexuales y reproductivos. em, Promover el ejercicio de una ciudadanía íntima, plena para hombres, mujeres y para la diversidad sexual, ¿no? Entonces, que todo ciudadano tenga derecho a esa ciudadanía íntima en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y en el gran marco de los derechos humanos, ¿no? Eh, También para dar seguimiento a si se cumplen o no estos derechos sexuales y reproductivos de forma plena, es tarea ya de los demógrafos, de los sociodemógrafos, recopilar información oportuna sobre el aborto y sobre otros temas, como ya les dije, la mortalidad de las mujeres por cáncer cervicuterino, la probabilidad de tener una infección de enfermedad de transmisión sexual, o sea, porque también si tuviéramos una adecuada educación, después difusión, información, decisión consciente sobre nuestra ciudadanía íntima y sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues justamente todas estas cuestiones ligadas a las enfermedades de transmisión sexual, hacia el aborto, hacia la anticoncepción, hacia la posibilidad, sino, ¿por qué? Porque se hablarían en el espacio público, ¿no? Entonces, en la medida en que dejen de ser un tabú y se pueda hablar sobre estos temas de forma abierta como derechos, y no como temas que solamente se dejan en el baúl de la esfera privada, ¿no? Y de los cuales no se habla, porque entonces todos nos antiguamos, pues lo que ocurre es que justamente las personas no solamente mueren, sino que también pues ven limitada o acotada su esfera de derechos, específicamente en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, estas son como algunas recomendaciones. Aquí les dejo finalmente mis datos, Universidad Nacional Rosario Castellanos, en mi correo cedillo.rosa914 @rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx y cualquier cuestión relacionada con estos temas y otros temas demográficos, pues estoy a su disposición. ¿Vale? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Elvira Cedillo, que nos ha brindado un panorama bien, bien interesante, siempre súper sustentado en todo el trabajo que hace de investigación en demografía. Muchas gracias, doctora. Aquí hay ya preguntas, entonces no sé si quiera que se las pase una por una o en pares o como usted prefiera. Pues una Aquí por le una, preguntan, una creo por que sí una, nos da ok, tiempo. muy bien. Preguntan aquí, bueno, la primera que llegó es Uriel, dice, Suriel Martínez, ¿qué efectos tendría en la sociedad mexicana una plena garantía de este derecho? Pues un cambio muy grande, o sea, bueno, no sé si se está escuchando, ¿se escucha? Un cambio Sí, muy grande porque es dejar, o sea, hacer el giro de un tema tabú, ¿no? A discutir estos derechos sexuales y reproductivos en la esfera pública. Ya no desde el, digamos, con todas las cuestiones asociadas en México, que es a la religión, ¿no? El derecho a la vida, o sea, toda la parte de los de pro vida. Incluso hay grupos dentro, por ejemplo, de la Iglesia Católica como las católicas por el derecho a decidir que están pugnando por por este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, eh, también, por ejemplo, en mis clases de demografía, si les digo a los estudiantes, les digo, ¿saben quiénes son las personas que más actualmente están siendo infectadas en este momento por enfermedades de transmisión sexual y no se habla? Pues son los jóvenes, o sea, son los jóvenes entre los 20 y los 29 años, ¿no? Por la desinformación, porque ha habido un olvido de de la educación sexual, pero como un tema de derechos, de acceso a derechos de la salud sexual y reproductiva. Todos los jóvenes tendrían derecho a tener, por ejemplo, acceso a la anticoncepción, a
preservativos, a tener información de manera pública, gratuita, sobre estos temas vinculados a la sexualidad. O sea, la sexualidad no solamente es el coito, ¿no? La sexualidad implica las enfermedades de transmisión sexual, la vacunación, por ejemplo, contra el VPH. El VPH es una epidemia escondida, así que quieren meter abajo de la, de la alfombra, ¿no? Donde dices, bueno, toda jovencita a partir de los 12 años y los jóvenes y, o sea, todos, o sea, todos, hombres, mujeres, todos. VPH, que es preventiva, ¿no? Son 3 dosis preventivas, para no desarrollar un cáncer, pero no solamente es un cáncer cervicuterino, sino es un cáncer cervicuterino de pene, de colon, ¿no? Este, que obviamente van a estar en riesgo, pues todas las personas que sean activas, ¿no? Sexualmente. Y también, pues eso, hablarlo de manera pública, de manera abierta, ¿no? Yo doy clases también en la Universidad Anáhuac, México, y ahí hay una clase de noviazgo, ¿no? Y en la clase de noviazgo, no solamente se habla sobre temas de, bueno, hablo con mis estudiantes cuando justo les doy demografía y llegan a mi clase de diversas facultades, o sea, llegan personas de actuaría, de ingeniería, de mecatrónica, de relaciones internacionales en esta clase de demografía. este, Me platican, profesora, es que yo vi en mi clase de noviazgo, por ejemplo, les hablan de estos temas de sexualidad y reproducción, ¿no? Desde cómo, hasta, por ejemplo, cuestiones de responsabilidad afectiva, cómo identificar tus red flags en una relación. Yo digo, bueno, estamos hablando de una escuela católica, ¿no? Abiertamente con una formación cristiana y humanista. Entonces, dices, ¿cómo es posible que estos temas, por ejemplo, sea un escándalo que hubiera tal vez una clase sobre perspectiva de género y feminismo o sobre educación sexual y reproductiva en toda la UNAM, ¿no? O sea, donde tuvieran los chicos acceso, pues, a estos datos sobre em, desde lo que les digo, desde los preservativos, anticoncepción, decidir o no tener hijos, la responsabilidad afectiva, cómo identificar los diferentes tipos de violencia en, en pareja o en una vida de las relaciones en pareja, cómo poder construir una relación relativamente sana, donde puedan hablar y discutir y resolver los conflictos, ¿no? No sé, o sea, esto se me hace posible dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos discutidos en la esfera pública. Ujú, no, muy interesante. Me resuena mucho, ¿no? Con el lema de lo personal es político, ¿no? Esto que Exacto. comentas de la materia de noviazgo y también este concepto de ciudadanía íntima, ¿no? Que Ujú. llamaba, estará súper interesante. Por aquí preguntan también, Rodrigo pregunta, ¿qué avances concretos hay hoy en México hacia la eliminación total del aborto como delito en los códigos penales? Em, Pues yo podría decir que es escasa, ¿no? O sea, lo que más se ha caminado es la despenalización, pero no la legalización, ¿no? Es decir, despenalizar, quito la causa penal en ciertas restricciones, ¿no? Que es lo que se ha caminado más en casi en todos los códigos penales de las entidades federativas. Es decir, voy a permitir el aborto antes de las 12 semanas, ¿no? Quito algunas causas, por ejemplo, o permito el aborto en ciertas condiciones, cuando hay una cuestión de violación, cuando, o sea, en México, bueno, en la Ciudad de México, que es el más amplio, o sea, si la chica manifiesta que no desea proseguir con el embarazo antes de las 12 semanas, no se le hace mayor investigación, pero eh, ahí está la libertad de conciencia de los médicos, que este también es otro tema, ¿no? Eh, Al momento de acceder al derecho, pues algunos médicos se niegan a realizar el procedimiento de aborto. Entonces también dices, bueno, el Estado, pues participaran en, en las clínicas, ¿no? Donde se lleva a cabo el ILE, pues efectivamente estuvieran conscientes y no solamente conscientes, sino a favor de la libertad del ejercicio de este derecho sexual y reproductivo de las mujeres, ¿no? Entonces,
Pero en algunos casos, por ejemplo, están en clínicas donde hay un médico que se niega a realizar el aborto, ¿no? A pesar de que esté antes de las 12 semanas. Entonces, em, en esto es lo que se ha avanzado, o sea, como la despenalización, ¿no? En casi todas las entidades del país, pero a quitarlo como un tipo penal, o sea, decir, no vamos a castigar a ninguna mujer que se realice un procedimiento de aborto. eh, Esto yo podría decir que no hay, o sea, no hay un enfoque ligado a los derechos, ¿no? Y esto es triste porque esto justo es lo que ha impedido, por ejemplo, que se disminuya de manera un poco más importante la mortalidad materno-infantil, ¿no? Hay personas que simplemente no tienen acceso a un proceso de aborto, entonces recurren a otros espacios fuera de las clínicas, ¿no? Y entonces, pues, ocurren cuestiones de mortalidad materno-infantil en condiciones muy precarias, esto principalmente en zonas de alta marginación y en comunidades rurales, ¿no? Entonces, em, pues esto es lo que no se ve o lo que no se discute, lo que se queda escondidito, ¿no? A ver, doctora, vamos a pasarle una última pregunta. Aquí está Abril Perales que pregunta, ¿cómo influye la internacionalidad, supongo que el plano internacional en el acceso al aborto seguro y legal en México, según los datos disponibles? Bueno, ahí no sé si sea la internacionalidad o interseccionalidad, ¿no? Ya, Em, podría ser también interseccionalidad. eh, Pues la idea justo es que, bueno, la lucha feminista yo creo que quiere que todas las mujeres tengan un acceso a un aborto seguro y legal en México, ¿no? Em, ¿Qué es la pero interseccionalidad? sí, y eso debería de ser un derecho interseccional, por eso les hablo de cambiar el término hacia una ciudadanía íntima, ¿no? Hacia decir, hagamos de este derecho, hablemos de este derecho en una esfera pública, tomar el espacio público y en ese sentido, pues garantizar un pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Aún esto en el 2025 pareciera ser en algunos casos una utopía, ¿no? Al menos en nuestro país, pero esto ya se está dando en el mundo, ¿no? Entonces, en países incluso, por eso ponía el ejemplo como el de España, ¿no? O sea, donde dices, bueno, son católicos, también son muchos, todo lo que, o sea, le podemos decir, o sea, tenemos un vínculo en términos culturales con España y ahí ya se está avanzando justo sobre estos temas de interseccionalidad, ver ya no desde el tabú a la sexualidad, sino como un tema de derechos sexuales y reproductivos, y dentro del tema de la sexualidad, pues está incluido el aborto, que es eh, la posibilidad y el derecho a decidir en qué momento, cuándo, cómo, ¿no? Decido sobre también sobre mi cuerpo, a tener o no tener hijos. ¿No? Entonces, em, ponerlo en el debate, lo que les un poco le platicaba al inicio de la plática, les platicaba al inicio de la plática, es que parece ser que estos temas de derechos sexuales y reproductivos están siendo olvidados para reflejarlos en las estadísticas, ¿no? Entonces, eh, porque en algunos países desarrollados, pues estos ya se dan por sentado, ¿no? O sea, se dan por hecho, que ya las mujeres tienen derecho al aborto, o sea, que se encuentran muchos temas superados. Hay un recorte importante de fondos internacionales sobre la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? A nivel internacional. Em, este año principalmente porque pues Naciones Unidas diversos programas en materia de derechos sexuales y reproductivos están financiados por fundaciones de Estados Unidos y ustedes saben las decisiones que se tomaron en este país respecto al financiamiento de estos fondos, ¿no? Entonces, y por ahí se ha dado como un cierto olvido de esta causa. Entonces, pues hay que trabajar justamente por una mayor interseccionalidad, por la lucha de una ciudadanía íntima, por hablar de estos temas,
desde una perspectiva de derechos y no desde el tabú, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Claro, claro. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, doctora Elvira, pero hay ahí un par de preguntas que se quedan en el tintero, se las vamos a pasar para ver si puede usted contestarlas y ponerlas en redes sociales para las personas que estuvieron preguntando. Les agradecemos mucho por sus preguntas y le agradecemos muchísimo a la doctora Elvira Cedillo por habernos acompañado en esta interesante charla. Queremos invitarles al resto de eventos de la semana. Por favor, acompáñenos. Todavía tenemos más eventos. Ahorita empieza otra charla también muy interesante. Y pues muchísimas gracias, doctora. Nos vemos muy pronto. Gracias.